Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a hablar sobre cómo Argentina parece que al fin ha despertado. La gente ha tomado conciencia de lo que está pasando, de la situación real del país, cuáles pueden ser las consecuencias. Y por eso voy a analizar dos grandes temas. Primero, la gran marcha que se hizo a nivel nacional hoy en Argentina, que como podemos ver solo en Buenos Aires, según esta noticia, duró más de 3 horas y fue el mayor banderazo en contra del actual gobierno desde que empezó la cuarentena. Y además voy a estar hablando de algunas encuestas que han salido en los últimos días que muestran cómo la situación respecto a la imagen del actual presidente ha ido en decrecimiento, llegando por primera vez a ser negativa desde que está en el poder. Y esto obviamente habla de la situación de los argentinos, de lo que se está sufriendo en el país y de cómo la gente está despertando al punto de que entiende que esto que está sucediendo no puede seguir. Bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, para empezar vamos a ver un video que muestra qué es lo que sucedió para ponernos en contexto y cuál ha sido la respuesta de la gente que explica todo lo que está pasando. Impresionante, miren la cantidad de gente. ¡Wow! Impresionante, miren la cantidad de gente. Realmente sí es la más masiva que he visto hasta ahora. Una cantidad gigantesca de gente. Además en todos los barrios se escuchaba cómo la gente tocaba bocinas, hacía ruido. Impresionante, ¿eh? Esta fue la marcha más masiva que he visto hasta ahora, sin lugar a dudas. Y bueno, yendo al concepto que les comentaba de esto de la caída en la imagen del presidente, que es algo muy interesante. Vemos por ejemplo esta noticia que dice que por primera vez desde que ganó, un sondeo le da a Alberto Fernández más imagen negativa que positiva. Incluso vamos a esta nota de Página 12, un diario que esto es bastante llamativo porque es aliado acérrimo del actual gobierno. Y según los datos que publicaron en esta página de una encuesta de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dice lo siguiente, como podemos ver. ¿Quién prefieren que gobierne en pandemia? Fue una de las preguntas que se hizo. Y en el diario dice, ante la consulta sobre cómo está actualmente el país en comparación con el gobierno, la mayoría dijo que el país está peor actualmente. Y en relación a los ingresos, una gran mayoría afirmó que vieron reducidos sus ingresos con el actual gobierno. Esto habla obviamente del descontento que se está plasmando, no solamente en las encuestas como estamos viendo, sino que en la situación que ha llevado a la gente a tener que reunirse. Miren esta nota también que explica muy bien el descontento de la gente y dice lo siguiente, el título: encuestas, bajaron los ingresos del 70% de los hogares desde que comenzó la cuarentena, un número brutal, considerando además que ya sabemos por lo que hemos visto en videos anteriores que los ingresos de los hogares ya eran relativamente muy bajos comparados incluso con países de la región, no hay que ir al primer mundo. Si vemos esta noticia podemos ver como el título es: casi el 60% de la sociedad pide flexibilizar la cuarentena y está más preocupada por su situación económica que por el coronavirus. Incluso como vemos en este gráfico de esa encuesta que se hizo, podemos ver cómo este 60% que les mencionaba pide hacerla aún más flexible o incluso eliminarla. Acá tenemos otra noticia que también sigue explicando la situación, el descontento de la gente. Dice, según la UCA, la crisis del coronavirus generó 1 millón de nuevos desempleados con una tasa de desocupación del 15,5%. Es un número gigantesco. Incluso en esta misma nota hablan cómo desde el Observatorio de la Deuda Social de esta universidad advirtieron que la cifra aumentó un 50% en tan solo unos meses, literalmente en 3 meses. Y entre quienes perdieron su trabajo dice que 650.000 casos corresponden al sector de la economía informal, que son los más castigados siempre y los que tienen menos ayuda hoy en día. Dice un dato preocupante para el gobierno nacional: por primera vez desde que ganó las elecciones, un relevamiento realizado por la consultora Sinopsis le da al presidente Alberto Fernández más imagen negativa que positiva. Además, ojo, miren, esto lo dice así tal cual en la noticia. Además muestra una evaluación negativa sobre la gestión del Ejecutivo en general y sobre la pandemia en particular. De hecho, según esto dice que a fines de marzo, cerca del 80% de los que consultaron estaban más preocupados por la pandemia, por la salud, que por otros temas. Mientras que, por ejemplo, un 16,2% dice que estaba preocupado del tema económico. Y para fines de julio y hasta el 3 de agosto, que es cuando estuvieron haciendo las mediciones actuales, se revirtieron las tendencias. De hecho, un 58% manifestó que estaba más preocupado por la economía, mientras que cerca de un 40% el tema de salud de la pandemia. Como vemos en este gráfico, la parte negativa, la parte en rojo, no ha parado de crecer y la gente que está a favor, en verde, no ha parado de crecer. Y esto demuestra cómo se está agotando la paciencia de la gente. Incluso también es interesante mirar este otro cuadro que es anterior al último que les comentaba de esta encuestadora Sinopsis, tan solo de hace unas semanas. Y cuando se le preguntaba ahí a los argentinos qué es lo que más les preocupaba, la corrupción era el número 1 en la lista, como podemos ver, con el 28% de las respuestas, superando incluso a seguridad, que como vemos tiene un 20%
20%, inseguridad, e incluso a la salud, que en plena crisis del COVID-19 solamente un 16,7%. Y esos números demuestran cómo puede ser un indicador de que la sociedad argentina está estableciendo un límite sobre el avance del gobierno. Y algunas probables explicaciones de esto que estamos viendo, referente a este decrecimiento en la imagen del presidente actual, es como decíamos antes, que en medio de la pandemia, más o menos un 60% de los consultados han señalado que les está importando más la economía que otros temas, porque ya realmente esto se está haciendo insostenible para muchísimas familias que no pueden llevar ni el sustento para comer a diario. Otro, obviamente, es la extensión de la cuarentena, de las más largas y la más restrictiva del mundo, y esto está generando hartazgo en la gente. Y como veíamos en las encuestas, la mayoría, aunque sea, pide más flexibilización. Y también se está observando un cambio, que esto es interesante, de la valoración de las medidas que ha tomado el presidente. Por ejemplo, al principio de la pandemia, la aceptación era de un 75% referente a las medidas que se habían tomado. Y hoy apenas llega al 40%. Y esto obviamente nos demuestra que la gente se está dando cuenta que la mayoría de las cosas negativas que se están viviendo hoy en el país no son por la pandemia, son por la cuarentena y las medidas que está tomando el gobierno. La gente está abriendo los ojos, la gente está despertando y se está dando cuenta de cuál es la realidad de la situación. Y por mí, si el presidente realmente hubiera hecho las cosas increíbles y por eso tuviera la mejor imagen del mundo, lo aplaudiría. En lo personal, ni siquiera me interesa el tema político. O sea, este video ni siquiera apunta a eso. Apunta a mostrar que la gente realmente está cansada de lo que está sucediendo en el país, como por ejemplo la falta de libertades, los cambios que se quieren hacer en el sistema judicial, que obviamente van a ser un descalabro, los casos y muertes por coronavirus que están imparables, hemos visto en gráficos anteriores de otros videos, se coqueteó en su momento con expropiar empresas, el dólar y la inflación imparable, los sueldos de la gente y en especial de los que menos tienen realmente por el piso, los jubilados cobrando una miseria, que después de hablar de ese tema también, se liberaron presos, inseguridad extrema, no para de haber robos en todo el país, realmente es un país inviable si seguimos en esta senda. Y además la ayuda del gobierno ha sido deficiente. Este es uno de los grandes problemas también que está generando descontento. Hemos visto en videos anteriores los datos, los números de la cantidad brutal de gente que se ha quedado literalmente en la calle, que no tiene nada para comer, que nos llega a fin de mes, o incluso los niños que han pasado a la pobreza. Y de acá se desprende algo interesante, y es que una buena medida que se podría haber llevado a cabo es lo que se hizo, por ejemplo, en Chile o en Perú, que permitieron a sus ciudadanos retirar un porcentaje de los fondos que han ahorrado, obviamente, para su pensión. Pero en Argentina, como bien sabemos, el sistema es totalmente opuesto, porque lo que uno aporta no es de uno. A diferencia de estos países en que los fondos son personales, lo que yo ahorro es mío, en Argentina lo que uno aporta pasa a ser del Estado. El Estado tiene control absoluto sobre tu dinero. Todo esto mediante el sistema de reparto. Entonces obviamente es imposible tomar una medida de este tipo porque mi dinero realmente no es mío. Una locura. De hecho, ha sido una histórica fuente de financiamiento del exceso de gasto público que hemos visto en el país, y obviamente es un sistema que ha desalentado el ahorro previsional de los privados. Nadie quiere aportar más de lo que ya está aportando, porque sabemos cuál va a ser el destino de ese dinero. Incluso hemos visto cómo en el pasado el dinero de los jubilados se ha utilizado para pagar deuda externa, y no solo el gobierno actual, sino que todos los gobiernos han utilizado este dinero injustamente. Y de acá se desprende para mí uno de los problemas más estructurales, más complejos que tiene hoy en día el país, y que se hace más notorio con esto de la cuarentena, y es como los jubilados, que capaz hoy en día son los que más ayuda necesitan, los que más problemas tienen, los que más riesgo tienen. De hecho, esta es una enfermedad justamente para ellos, y son los más castigados. De hecho, no se les han hecho las actualizaciones correspondientes, porque obviamente a los políticos no les conviene. Como vemos, por ejemplo, en esta nota, la situación de los jubilados es justamente la más preocupante. Miren el título, dice lo siguiente: aumentos previsionales, jubilados y pensionados. En septiembre, 3 de cada 4 cobrarán menos de 19.000 pesos argentinos, que para los que sean de otros países, esos son $140, que de hecho en países como Uruguay, Chile o Costa Rica, esto representa ni un tercio de lo que gana el sueldo mínimo de esos países, que estamos hablando entre 400 a 600 dólares. O sea, ¿cómo puede vivir un adulto mayor en Argentina con un tercio del sueldo mínimo de un país limítrofe? Realmente no tiene lógica. Entonces, entre los jubilados que no tienen un peso para llegar a fin de mes, toda la gente que ya lo he analizado en otros videos que se ha quedado sin trabajo, toda la gente que está trabajando en el sector informal, todos los ataques contra las libertades de la gente,
lo único que han logrado hacer es que exista un descontento gigantesco y como vemos en situaciones como la de hoy se está haciendo incontenible. Entonces sin lugar a dudas me parece que se tiene que agarrar el timón y moverlo para otro lado porque el camino que estamos siguiendo no es el correcto, solamente nos lleva a un futuro miserable y si aún hay posibilidades de estar a tiempo hay que hacerlo lo antes posible. No podemos seguir por este camino porque no es el camino, claramente. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, que me digan qué es lo que creen, también los que sean de otros países que dejen su comparación con lo que están viviendo en sus respectivos lugares de origen. Todo lo que quieran agregar obviamente lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto Mate con Mote. Hasta la próxima, chau.